Buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó fueron reacciones de oxidorreducción, también conocidas como reacciones redox. Bueno, son aquellas reacciones de tipo químico que llevan a la transferencia de electrones entre reactivos, alternando así el estado de oxidación de este modo. O sea, esto quiere decir que estas reacciones lo que hacen es alterar el estado de oxidación de estos elementos. Como podemos ver aquí en la imagen, A es neutro, es 0 y B es 0. Y en esta otra A es positivo y B es positivo, donde se alteran A que es 0 con A que es positivo y B que es 0 con B que es negativo. Cuando vamos a resolver un ejercicio de redox, seguimos los siguientes pasos. Primero, colocamos los estados de oxidación de cada elemento que conforman la reacción. Segundo, identificamos cuáles elementos cambiaron su estado de oxidación, es decir, haciendo comparación de cómo está en los reactivos y después en los productos. Tercero, después que hayamos identificado cuáles elementos cambiaron su estado de oxidación, es decir, cuál se oxidó y cuál se redujo, y calculamos cuánto se redujo y cuánto se oxidó cada uno. Cuarto, cuando hayamos calculado la cantidad de electrones que pierde y que ganó cada uno, intercambiamos los valores de cada uno. Quinto, por último colocamos estos valores en la ecuación original en los compuestos donde se encuentren los elementos. Y hay unos ejemplos. El primero dice que SO2 más O2 da como producto SO3. Entonces, ¿cómo se solucionaría eso? Primero agregamos las cargas de cada elemento. Cabe resaltar que cuando un elemento está solo, su estado de oxidación es 0. Luego identificamos cuál se redujo y cuál se oxidó, para entonces hallar cuánto se redujo y cuánto se oxidó cada elemento. Para esto utilizamos una recta numérica. Cuando miramos la recta nos damos cuenta que el azufre se oxidó 2 unidades, al igual que el oxígeno se redujo. Entonces quedaría S igual 2, O igual 2. Intercambiamos los valores y volvemos a la ecuación original. Entonces, agregamos los valores encontrados dependiendo de dónde esté cada elemento. Nos quedaría 2SO2 más O2 igual a 2SO3. En el segundo ejemplo tenemos que el magnesio más HCl tiene como producto MgCl2 más H2. Podemos agregar los estados de oxidación. Luego identificamos cuál se redujo y cuál se oxidó. En este caso el magnesio se oxidó y el hidrógeno se redujo. Usamos nuevamente la recta numérica, observamos cuántas unidades se redujo y cuántas se oxidó e intercambiamos los valores. Entonces tenemos que el magnesio se oxidó 2 unidades y el hidrógeno se redujo 1. Bueno, los intercambiamos. Ahora vamos a la ecuación original y añadimos esos valores que nos quedan. Magnesio más 2HCl da como producto magnesio Cl2 más H2. El último ejercicio dice que Ag más HCl da como producto AgCl2. Finalmente, el último ejercicio es AgNO3 más KCl, que da como producto AgCl más KNO3. Agregamos los estados de oxidación. Entonces vemos que NO3 tiene el estado de -1, al igual que en los productos. Entonces, en esta generalidades de las reacciones redox. Actualmente el concepto de oxidorreducción se ha ampliado, no limitándose al aumento o disminución de la cantidad de oxígeno participante en la reducción, sino viéndose incluido en los procesos en los cuales tenga lugar una transferencia de electrones. Dicho de esta manera, el concepto de reacción redox son aquellas en las cuales se transfieren electrones entre los reactivos produciéndose un cambio en los estados de oxidación respecto a los productos. En las reacciones redox, uno de los elementos cede electrones y otro los acepta.
de esta manera dando paso a dos agentes importantes en la reacción, el agente reductor y el agente oxidante, de los cuales se va a hablar más adelante. Reacción de oxidación-reducción es la reacción que tiene lugar mediante la transferencia de electrones. Toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieran entre los reactivos provocan un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de oxidación-reducción en el sistema debe haber un elemento que sea electrones y otro que los acepte. Aquí cuando se comienza a hablar de agente reductor y agente oxidante. A continuación les vamos a comenzar a hablar sobre ellos. El agente oxidante es el proceso en el cual se pierden electrones por parte del agente reductor. El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana es el consumo de un cigarrillo, un clavo que comienza a cambiar de color y textura, el cambio de color de una fruta al ser expuesta durante un tiempo. Para ser más claro, al momento de cortar una manzana, al tiempo va a tener un color diferente. Eso es un cambio de oxidación. El agente reductor es el proceso en el que se produce la ganancia de electrones por parte del agente oxidante. En química, la reducción es un proceso electroquímico por el cual un átomo o un ion gana electrones, implicando la disminución de su estado de oxidación. Este proceso es contrario al estado de oxidación. Un ejemplo de esto es el etino. Se reduce para dar eteno. El etanal se reduce para dar etanol y el ion hierro 3 se reduce a ion hierro 2. Bien, ahora vamos a ver las implicaciones de las acciones redox en biología. Empezamos con el metabolismo, que recordemos que el metabolismo es la manera en la que vamos a obtener la energía de un medio exterior, ya sea química, con la convertir los alimentos, destruir los alimentos para poder obtener los azúcares, por ejemplo, o de una manera lumínica como lo realizan las plantas. Entonces, cuando descomponemos la comida, encontramos azúcares como la glucosa, y estos azúcares se van a oxidar con una transferencia de oxígeno para poder obtener energía. Entonces, esta energía que va a servir para obtener todo lo que el cuerpo necesita. Tenemos aquí la glucosa más los 6 átomos de oxígeno, entonces 48 electrones que se transfieren de los átomos de carbono en el azúcar hacia los de oxígeno. Obtenemos entonces así 6 átomos de dióxido de carbono más agua y finalmente lo que queremos obtener, que es la energía. Entonces, esto se obtiene, por ejemplo, el oxígeno lo obtenemos mediante la respiración y los azúcares mediante la comida. Así tenemos el dióxido de carbono que expulsamos, agua y la energía para poder mantener un balance entre las células y de esta manera tener un funcionamiento celular normal. Si este de equilibrio que encontramos aquí se desplaza o se mueve, puede haber consecuencias que no son deseadas, como enfermedades, entre otras cosas. Ahora vamos a ver las reacciones redox y el cáncer, que tienen mucho que ver porque recordemos que el cáncer son cuando las células comienzan a dividirse de un modo incontrolable y las proteínas que se encuentran también que producen las células se comportan de una manera extraña, aparecen o desaparecen repentinamente. Entonces las reacciones redox han sido vinculadas con la formación del cáncer, como anteriormente vimos, entre una pequeña desconfiguración, un desequilibrio que haya entre las reacciones puede tener ya muchas consecuencias. Por lo tanto, como el ADN se daña y las células cancerígenas comienzan a tener un comportamiento extraño, se cree que tiene que ver con el funcionamiento de estas reacciones. Ahora,
Estas se cree que podemos ayudarla, por ejemplo, con ROS, con el mecanismo ROS, que son unos radicales, unos iones de oxígeno, unos radicales libres y unos peróxidos que al ponerse en las células comienzan a generar un daño excesivo. Cuando es excesivo, comienza a generar un daño de muerte en la estructura y también llevan a un estrés oxidativo. Entonces, estos tratamientos que se realizan a las células con tumores hace que tengan una muerte. Sin embargo, las células cancerígenas comienzan una producción de defensa de antioxidantes y contrarrestan entonces el efecto que pueda tener el ROS para oxidar proteínas y alterar la estructura en la célula, y eso hace que entonces ya tengan un efecto que no sea bueno, que no tenga un efecto en las células cancerígenas. Sin embargo, también se están utilizando otros mecanismos para poder tener un ataque con mayor eficacia en estos medicamentos con proteínas de transporte y así tener mayor éxito contra las células cancerígenas.